viñedos, de muchas Claro. viñas, con mucho follaje, cerca del Pedemonte, que sería como la primera línea de montañas bajas que empiezan a formar lo que va a ser después la cordillera montañosa y después hasta llegar a la cordillera principal. Estamos desde donde yo estoy hasta la Concagua, digamos, hasta los cerros. Es una zona, las montañas más altas, estaremos a unos 200 kilómetros aproximadamente. Y ahí nomás está Chile. Pedemonte, que sería como hacer después la cordillera, estamos desde donde yo estoy hasta la Concagua, digamos, hasta la más alta, estaremos a unos horitas de la Concagua, hasta pasar a Chile a los Andes. Así que bueno, es un pueblo de características colonial, con una plaza, el registro civil, la escuela, y en un territorio muy pintoresco, muy bonito, donde bueno, acá estamos con nuestra asociación civil, un teatro comunitario desde hace 12 años, integra la red y el movimiento de cultura comunitaria latinoamericano. ¿Y tienen un espacio ahí, una sala o un espacio cultural? Sí, es un antiguo teatro, el antiguo Cine Splendid, que se vendió, lo compró algo así la iglesia, no sé cómo es, y después lo intercambió la iglesia por el municipio por un terreno, ¿sí? Y pasó a ser del municipio y estuvo como cerrado, sin ninguna utilidad, durante un tiempo bastante, y entonces nosotros en el 2010 pedimos el uso del lugar, y yo creo que después se arrepintieron. No queremos ir. Se arrepienten, ¿viste? No ningunean. Bueno, acá no nos invisibilizan, pero igual estamos ahí. Pero se dieron no, para que lo gestionen. No es. En realidad no nosotros. Es que desde que nosotros pedimos usarlo para con fines culturales como teatro, y ahora ya lo trabajamos, no solo desde el teatro comunitario, con el espíritu y otras personas de carácter cultural comunitario. Así que hemos pedido varias veces un comodato de uso que nos permitiría poder acceder a subsidios más importantes para el mantenimiento, pero no confían y no nos dan mucha vuelta. Así que bueno, permanecemos porque realmente no sé si ven que también es una zona de viñedos, de muchas pocos somos como muy peligrosos y mucho follaje, nos acompañan en algunas cuestiones, o sea, no nos impiden hacer las cosas, pero gracias a Dios, pero también no se hace carne de lo que hacemos de alguna manera. Y la verdad que hemos hecho un montón de cosas, pero bueno, esa es nuestra situación y bueno, ustedes están acá. Sí. El espacio La Piojera de Córdoba, sí, ¿no? El espacio La Piojera. Que estamos desde donde yo estoy hasta las montañas más altas, estaremos a unos hojitas de la Concagua, ya está el paso fronterizo. Una plaza, el registro civil es como muy bonito, donde bueno, acá estamos con nuestra asociación civil, un teatro comunitario. Se vendió, lo compró y pasó a ser del municipio y entonces está saliendo ya por Facebook, así que sí. Se arrepiente. No es. En realidad nosotros pedimos usarlo para con fines culturales, ya como centro cultural para el cultural comunitario. Importante para el mantenimiento, no sé si ven empañan en algunas cuestiones, o sea, ¿no? Hacen carne de lo que cocinan y bueno, ustedes están acá. ¿Hola? Silvia, te conviene bajarle o anularle el audio a la máquina que tengas conectada al Facebook. Así no se te superponen las señales. Sí, voy a ver si cambio al otro internet que tengo mejor. Me salgo un ratito, por favor, perdón.
Pues mira, para que tengas una idea, Silvia está como, en términos de distancias, a unos 1100 kilómetros hacia el oeste, hacia Chile, y Corcho deben ser 800 kilómetros, ¿no? Para el norte, más o menos. De Buenos Aires y Mil. 1000. Ah. Ah, bien. O sea que estamos distantes. Ahí. Yo ayer hablé con una amiga de Chaco, tengo una gran amiga actriz en Chaco, y ¿Sí? ¿Cómo se llama? Candela Suárez López. Sí, claro. Ella trabaja mucho en el espacio el SECUAL, que es el centro cultural donde yo trabajo, donde yo coordino. Hace Es poco hizo unos hermoso. cursos con una El persona de SECUAL. España. Sí, con Ray. Exacto. Y ayer hablé y me estaba tomando un mate y me dice, dichosa que te puedes tomar un mate, acá no se puede, hacen 40 grados. No, no. Mm, Un tereré, ¿no? Sería. está muy bien informada. Pame, ¿vos dónde estás? En Madrid, En Madrid, sí. pero viviste en Brasil un tiempo. Sí, y también en Argentina, en realidad. ¿En dónde? ¿En Buenos Aires? Llegué a Buenos Aires y luego por el trabajo, pero fue otro trabajo, fue intercambios culturales con jóvenes, y era viajar por todo el país en realidad. O sea, llegué al Chaco también, Qué bien. a Corrientes, Salta, al sur. mira. Bueno. Sí. Qué bueno. Qué lindo. Ya estamos en Facebook, ¿no, Claudio? Sí, así es. Todo lo que decimos ya es público. Ah, ok. Bueno. Cuando, Saludos a todas las personas que están por ahí. cuando conecte Silvia, si quieren, pueden Vamos a iniciar. comenzar. Ujú. Bueno, esperamos entonces unos minutitos a Silvia. Bueno, igual conocen la organización esta se llama Youth for Understanding, IFU, que está desarrollándose bastante en Argentina. No. Sí, o sea, son intercambios culturales con chavales de 15 a 18 años. Yo no la conocía. ¿Cómo se llama? Perdón. IFU, Youth for Understanding. O sea, YFU. A ver. Bueno, de momento está todo parado porque, bueno, con lo de confinamiento no pueden recibir, pero normalmente sí llevaban como 25 jóvenes de diferentes partes o más, cada año más. ¿Quién es el Silvia, ¿tu audio ya organizador? está? Sí, a ver ahora cómo se escucha, Claudio. Muy bien. Ahora muy bien. Sí, cambié de servidor a ver si mejora un poco. Así que bueno, Dios mío, que no se me por favor. No sé, ha estado terrible. Bueno, nada, me quedé ahí en la charla y justo escuché un poquito lo que decía Pamela. Bueno, si quieren empezamos. Romy, dale, Romy. Hola, Sil. Bueno, Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos los que estamos acá, y muchas gracias a las personas que están conectadas desde temprano. Hoy vamos a tener el gusto de estar hablando de redes comunitarias, de redes culturales, no solo de Latinoamérica, sino también de otras regiones. Y creo que ahí va a estar parte de la riqueza del intercambio, al menos en la zona latinoamericana hemos estado muy activos desde que empezó la pandemia, y a veces también nos falta por ahí la perspectiva comparada con lo que pasa en otros países que no sean, digo, que no sean tan cercanos. Hoy escuchaba a Claudia en la inauguración de las jornadas y sinceramente quiero agradecer a la organización, especialmente a él. Recuerdo haber participado hace muchos años en calidad de actriz, que también soy actriz, porque acá estoy más como socióloga, pero también les cuento porque me parece importante rescatar que este tipo de jornadas valoran la participación de personas que, bueno, que estamos en las tablas, que estamos en la docencia, que investigamos, y no pensar como compartimentos estancos estas disciplinas. Así que un poco creo que todos los que integran el panel de hoy tienen ese perfil diverso.
Así que agradecer que sigan existiendo con todo el esfuerzo que implica gestionar un evento completamente independiente. Dicho sea de paso, para quienes puedan colaborar, hay un link de Mercado Pago y también una red europea para hacer un aporte que la verdad que es mínimo, pero que va a servir para sistematizar todos los conversatorios y hacer una publicación. Así que lo vamos a estar posteando por las redes. Y bueno, para dar introducción a este tema, me parece que es importante destacar que las redes nos vienen a posicionar frente a un desafío que se viene conversando mucho en los últimos años, que es la participación en las políticas culturales. Me parece importante destacar que algo que dijo también hoy Ricardo Talento en la inauguración, que no es solo en la implementación sería de esas políticas, sino en el diseño, ¿no? Como todos los saberes que hay acumulados en los territorios, que se puedan poner en práctica a la hora de pensar esas políticas. Me parece que es fundamental ahí las miradas que construyen las redes, la potencia que le da, no podemos trabajar de forma aislada, y en este sentido también se habilitan todo el tiempo preguntas respecto a los territorios locales y a los territorios hoy, las comunidades virtuales, ¿no? Todo, cómo nos expandimos más allá de nuestras fronteras y cómo al mismo tiempo seguimos dialogando con quienes están realmente cerca, ¿no? Compartiendo un territorio. Me parece también importante que hoy rescatemos cómo surgieron estas redes, cuál fue como esa motivación inicial y cuáles han sido los desafíos que se han ido presentando. Y bueno, después seguiremos preguntando cosas, también rescatando a quienes están conectados, les decimos que vayan anotando sus preguntas, las vayan poniendo en el chat porque vamos a tener una instancia de debate. Para empezar, voy a presentar que hoy están con nosotros Pamela Pilagua, de la Red de Espacios Agentes de Cultura Comunitaria, que está en Madrid, Silvia Bove, del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria y del Teatro Comunitario Chacras para Todos, que está en Mendoza, en Luján de Cuyo, Chacras de Coria, como nos contaba recién, y a Francisco Corcho Benítez, que está en el Chaco, con 40 grados de calor, en representación del SECUAL y de la Red de Espacios Culturales del Sur. Invito para comenzar a Pamela Pilagua, que es actriz, es clown, se ha formado en artes escénicas, no solo en Madrid, sino también en Brasil, y recién nos contó que tuvo una experiencia también de circulación por distintas provincias de acá de Argentina, y también ha estado vinculada siempre al ámbito del teatro social, y que integró el grupo motor de la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, que se creó durante la pandemia y sobre el caso que nos va a hablar. Bueno, te escuchamos, Pame. Hola, muchas gracias por darnos esta oportunidad a la REA, que estamos recién formados aquí en España. Y bueno, voy a ir hablando y si querés me vas diciendo con el tiempo, si tenés más preguntas al respecto de algo, y bueno, empiezo en principio. La REA quiere decir la Red de Espacio de Agentes y Agentes de Cultura Comunitaria, y se ha creado recién ahora durante la pandemia. De hecho surgió por la pandemia. Laura Schwartz de Acántaros, de la Asociación Acántaros, ha juntado varios grupos que son Calatea, Grigri, Teatrecas, Escena 17, La Tortuga y La Horizontal, para empezar esa red. Y eso son asociaciones, o sea, la red tiene asociaciones culturales, tiene grupos de teatro comunitario, grupos de teatro contemporáneo, espacios escénicos, y bueno, el principal motivo de hacer esa red era por conectar y dar más visibilidad a la cultura comunitaria. Y empezó todo con ellos, y durante un mes empezaron a hacer asambleas y debatir, y entonces crear una reunión donde 145 agentes, que eran tanto asociaciones o también personas individuales, o sea, autónomos o colectivos. Y el 2 de junio entonces se hizo el primer encuentro a través de Zoom, y no solamente porque
no pudimos salir de casa, sino también porque queríamos que fuera nacional, porque normalmente lo que pasa en España es que mucho se centraliza todo aquí en Madrid, y la idea era que todas esas otras redes, asociaciones podían formar parte. Entonces, desde entonces, en la primera reunión se estableció también que queríamos trabajar desde la horizontalidad y que más personas pudieran sumar en el grupo motor, y ahí es cuando yo también me sumé al grupo motor. Y ahora mismo estamos presentes 31 personas en el grupo motor, y cada semana tenemos una asamblea o una reunión a través de Zoom para seguir avanzando. Entonces, voy a leer primero los motivos, que a lo mejor seguramente reflejan también en vuestros trabajos, por los cuales se ha creado, o por qué se ha creado esa red, que es que sentíamos la necesidad de tejer redes para poder ser más fuertes en un contexto muy precarizado, para darle sostenibilidad a nuestros oficios, darle valor a las maneras de hacer cultura desde una posición de escucha con las comunidades para este escenario de reconstrucción, y consolidar alianzas aprendiendo de las que ya existen, partiendo de los mapeados que ya existen para vertebrar unas con otras a nivel estatal en esta red. No se trata de empezar de cero, sino de partir de lo que ya existe y articularnos para ser más fuertes juntos. Entonces, como seguramente también habéis experimentado o como sabéis en Argentina también, se visibiliza muy poco ese trabajo. El trabajo de cultura ya de por sí no hay mucho apoyo a nivel estatal, y menos en el ámbito comunitario. Entonces, crear esa red, en vez de volver a tener un sistema de competición a llegar a los fondos corriendo, y que algunas asociaciones llegan antes y otros no, era la idea de juntarnos todos y distribuir estas ayudas y ver quiénes más necesitan ser escuchados o cómo podemos apoyarnos entre todos. Y por lo tanto, por ejemplo, el trabajo, todo lo que estamos haciendo está compartido entre todos, o sea, todas las convocatorias se compartan entre todas, y todo el mundo, o sea, todas las asociaciones o espacios que quieran formar parte de la REAC pueden tener acceso a tanto al email y al Drive, donde de momento estamos trabajando con el Drive, pero también la idea es a futuro trabajar con otras herramientas colaborativas que estamos aún explorando, que por ejemplo es la wiki DokuWiki. Bueno, queremos hacer uso de herramientas colaborativas y compartirlo entre todos. Entonces, después de estos primeros pasos que estuvimos haciendo entre las reuniones, creamos diferentes subgrupos para gestionarnos mejor. Entonces se han creado 3 subgrupos, que es por un lado el grupo de sostén y cuidado de la REAC, que sobre todo trata de mantener la REAC, hacer la comunicación tanto interna como externa, y crear nuestra identidad, que es lo que queremos, y lanzar las reuniones semanales. Y también en noviembre vamos a lanzar la siguiente reunión entre todos los agentes, que ahora mismo ya son 180. Y después el segundo grupo es de ecosistemas diagnósticos, que nos creamos para hacer análisis sobre la situación de cada escena, y después de ese análisis pues darle más visibilidad hacia afuera, escribir manifiestos y también recopilar todos los manifiestos que ya existen, las convocatorias, redes, para seguir compartiéndolos entre todos. Y el tercer grupo es el grupo de herramientas colaborativas, que estamos ahí averiguando todavía entre usar la DokuWiki, tener un host y bueno, y luego ahora lo último que nos ha pasado es que la Fundación Carasso, no sé si habéis escuchado de ella, bueno, es de aquí de España, Fundación Nina y Daniel Carasso, nos ofreció que nos ayudará con un fondo. Entonces tuvimos que rellenar unos formularios para ver las líneas de acción para los cuales van a ir dirigidas los fondos que nos van a dar,
y entonces trabajábamos en sobre todo 3 enfoques, que es por un lado el acompañamiento y articulación de la red, o sea, para crear una entidad legal, o sea, una entidad jurídica, y luego lo segundo es trabajar más en las herramientas, en un fondo para realmente hacer uso de las herramientas y dar estas herramientas luego para cada asociación y entidad y espacio para que ellos puedan hacer uso de ello. Y lo tercero, pues, es también desarrollar acciones de carácter artístico. Quiere decir que de este momento aún no hemos hecho acciones físicas, pero la idea es tanto crear acciones para restablecer la red entre nosotros, o sea, acciones internamente, y también para dar visibilidad hacia afuera. Porque bueno, ahora mismo la situación es muy precaria, hay pocos apoyos, muchos espacios también se están cerrando porque no pudieron solventar la pandemia. Y bueno, yo lo veo súper necesario que hemos creado esta red, y yo creo que también este encuentro hoy nos va a dar mucho apoyo para seguir también, porque para tener más ideas cómo seguir trabajando, porque como ya les he dicho, como salió todo, o sea, empezó todo en abril, es todo muy nuevo y estamos intentando gestionarnos de lo mejor que podamos, y siempre con la idea de no volver a ese mismo trote de competitividad entre unos y otros, sino desde la horizontalidad y realmente apoyarnos entre unos y otros, porque ahí hay asociaciones que son más grandes, otros que son más pequeños, y bueno, la idea es realmente conectarnos. Y bueno, no sé, y si queréis que dé un poco más de explicaciones en uno de los puntos o... Sí, todavía queda un ratito, te iba a preguntar. En un momento hiciste un comentario de fondos solidarios, si querías desarrollar un poquito más eso, no sé si es que lo que reciben lo reparten entre todos los miembros de la red o te referías a otra cosa. Y también preguntarte de cuántas ciudades o países están integrando hoy la red, que eso no me había quedado claro. Sí, es una red nacional que realmente de momento está solamente en España. También estamos conectando con otras redes, que es por ejemplo Artibarri, Colaborabora, pero bueno, todos están difundidos por diferentes partes de España, no solamente en Madrid, sino en Barcelona, en País Vasco, en varios sitios, y por eso también era importante tejer todo esto y hacerlo por Zoom, porque si no muchas veces pasa que se descentraliza todo y todo queda únicamente en Madrid. Y luego lo de los fondos que había comentado es la Fundación Caraso, que todavía no la hemos recibido, pero la idea o los fondos van a ir para desarrollar esos 3 acciones o 3 líneas de trabajo, que es por un lado eso del acompañamiento y articulación de la red que queremos aplicar para ser una entidad jurídica, y capaz también necesitaríamos que una persona estuviera, porque ahora mismo lo que pasa, eso no lo he comentado, ahora lo que la red fundamos todas personas que no estamos pagados para hacer este trabajo, o sea, todo lo hacemos fuera por nuestra propia voluntad y esfuerzo que sacamos fuera de los tiempos que tenemos que hacer otras cosas. Entonces la idea es también seguir fortaleciendo y sacar un fondo para pagar ese trabajo que estamos haciendo. Y entonces a partir de esto también, por ejemplo, en las acciones, si podemos hacer una acción artística, que se reparte ese dinero a las redes o a las asociaciones dentro de la red, que en vez de que apliquen para ello y se hace una convocatoria, sino que se reparte
entre los que trabajan en conjunto para una cosa y que no sea, vale, pues una sola asociación consigue, sino que sea una colaboración entre todos. Y también lo mismo con las herramientas, que queremos trabajar o conseguir las diferentes herramientas, que hemos dado la DocuWiki, y con esa herramienta darles libre acceso a las asociaciones y todos los agentes que forman parte de la REAC. Y, a ver. Vale, y los motivos por los cuales ha sido muy necesario crear esta red ahora en estos momentos es por la invisibilidad de nuestro trabajo y la escasa capacidad de diálogo e interlocución con los distintos representantes de las administraciones públicas. También la dificultad de sostener una actividad profesional de manera digna y continuada en el tiempo como resultado de la situación de precariedad generada, entre otras cuestiones, por la inseguridad laboral de nuestro sector y la falta de visión y compromiso político con la cultura y sus profesionales. Que es lo que había comentado, que de momento estamos sacando nuestros propios esfuerzos para poder dedicarle a la red. Y la imposibilidad de equilibrar de forma saludable y sostener los tiempos y recursos entre vida personal y vida profesional comunitaria. Además, la ausencia de una articulación capaz de representar voces, sensibilidades y circunstancias del ecosistema de la cultura comunitaria, caracterizadas por su pluralidad, su mutabilidad y su capacidad crítica. Y por último, también el incremento en la incertidumbre laboral que estamos conviviendo todos por el COVID, y no sabemos cuándo podemos retomar la actividad tras una paralización inesperada y sin contar con medidas de apoyo. Entonces tenemos mucho miedo de que a futuro, ahora mismo también la situación en España está muy crítica, no sabemos si van a cerrar otra vez, y menos que va a haber fondos o ayudas de lo estatal o de lo gobernal para ayudar a esta red. Entonces, pues eso, yo creo que la manera de que podemos solventar es, en vez de buscar fuera, es conectarnos entre nosotros, y por eso también muchos agentes, o sea, de 180 agentes se han unido a la red, porque creamos no solamente un espacio donde queremos apoyarnos, sino también un espacio donde podemos debatir, sobre todo en estos tiempos donde no hay cómo conversar, cada uno está muy en lo suyo, y muchos espacios muy pequeños, asociaciones muy pequeños, se quedan olvidadas. Entonces, de repente, con esas reuniones semanales, no solamente estamos planteándonos trabajar y hacer acciones, sino también abrir un espacio donde reflexionamos sobre el funcionamiento que se está llevando a cabo, y dar lugar a reflexionar de otra manera, porque justamente estamos muchas veces criticando que nunca hay tiempo, porque siempre hay que ir corriendo a una convocatoria, siempre hay que llegar a un sitio. Entonces, de repente, tener cada semana un espacio donde uno puede estar escuchado, donde se pueden debatir diferentes temáticas, también es muy importante, y es lo que queremos brindar desde la REAC. Y hay a lo mejor algunos agentes que ahora mismo o antes estaban un poco más dentro del grupo motor, o estaban más informados, ahora tienen menos tiempo, pero queremos tener suficiente tiempo para también conectarnos con ellos y escuchar cuáles son sus problemas, cómo podemos ayudarnos, y por eso también estamos haciendo todo el análisis y el diagnóstico para saber exactamente cuáles son las necesidades de cada uno, y entonces ver cómo podemos ir ayudándonos poco a poco. Y bueno, se ha creado ahora en 3 líneas fundamentales, pero la idea es que esto sea un proyecto muy largo y que sea cada vez en más colaboración. Y sí. Está muy bueno ver cómo algunas problemáticas, por no decir todas, son las mismas que tenemos también por acá, y cómo los debates, ¿no? Como de, bueno, la necesidad de profesionalizar el sector cultural, todos los problemas que quedaron al desnudo con la pandemia, que ya sabíamos, pero que fue como muy grotesca la foto de la informalidad del sector, y también esto, un espacio donde
pensar estrategias colectivas para no sentirse una o uno tan solo en su proyecto. Así que está buenísimo, y esto también que traes de la horizontalidad, o lo que a veces acá hablamos también mucho de lo colaborativo versus lo competitivo, que predomina en muchas otras áreas de esta sociedad capitalista. Me parece Sí. que, no sé, hay un montón de preguntas, vamos a seguir escuchando a los otros compañeros y compañeras. Lo invitamos al Corcho, que lo voy a presentar. Es de Chaco, como dije antes, es gestor cultural, director del Centro Cultural Alternativo del Instituto de Cultura del Chaco, mejor conocido como el Secual, un espacio hermoso, que venden unos jugos muy ricos, yo no me olvido, los frescos y los exquisito momento. El Corcho es impulsor de la Red de Espacios Culturales del Sur, que vincula a más de 20 espacios de 10 países de Latinoamérica. Bueno, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos, a todas, a todos. Gracias por la invitación, a las compañeras, a las personas con las que estoy compartiendo, a vos por supuesto, a las personas que están organizando, a las que están conectadas. Bueno, como vos decís, yo estoy en el Centro Cultural Alternativo, que es un centro cultural que tiene la particularidad que es un centro cultural público, pero que gestiona su proyecto con más de 20 colectivos culturales que conviven y tienen su espacio dentro del centro cultural. Son asociaciones, espacios culturales independientes. Es una experiencia bastante atípica de gestión de lo público con el sector independiente en el mismo espacio físico. Es decir, la idea de comunidad, de construcciones colectivas, es un poco la forma esencial de trabajo del centro cultural. Y una de sus fuertes, digamos, ideas de trabajo, ideas fuerza y lineamientos tiene que ver con la construcción de redes. Por necesidad y por una cuestión ética, por convicción también. Creo que este es un contexto que puede unir la idea de la convicción, de por qué uno trabaja o decide generar instancias colaborativas, de creación múltiple, participativas, pero también hay una necesidad, una idea concreta de supervivencia que tiene que ver con la necesidad de poder estar y vincularse. O sea, vamos a necesitar estar convencidos del trabajo en red en este contexto. Posiblemente hay una necesidad, una urgencia que necesite que pensemos esencialmente de manera colaborativa por un montón de cuestiones. Así hace ya unos cuantos años venimos tejiendo alianzas con muchos espacios culturales de Latinoamérica, de distinto tipo, de distinto tipo de colaboraciones. Cada uno de sus espacios también integran muchas redes, y a partir de este contexto decidimos casi de manera natural empezar a pensar una agenda común en clave latinoamericana que creíamos que también era importante plantear, es decir, problemáticas, discusiones desde los territorios, pero con una mirada también amplia respecto al continente y respecto a las diversidades que existen, digamos. Se conforma esta red, digamos, de manera más formal, si se quiere. Integran esta red 20 espacios culturales de 10 países, con una característica que tiene que ver con, bueno, la mirada también sobre esa diversidad, que no solo esté enunciada en términos de temática o de manera conceptual, sino que la misma red, como valor en sí mismo, contenga esa diversidad, contenga esa multiplicidad, que es un poco la mirada que varios de los espacios, o la mayoría de los espacios culturales que integran la red tienen, que es como la gestión cultural, como la problemática cultural empieza a generar arquitecturas de participación, genera entramados de vínculos que involucren los ámbitos académicos y la cultura popular,
los saberes ancestrales y los nuevos conocimientos, el espacio público con el espacio independiente, los espacios culturales en este caso que participan de la red son espacios culturales pequeños, digamos, en su escala, en su infraestructura, muy potentes y muy poderosos en sus territorios, espacios culturales institucionales más grandes, espacios mixtos, espacios que trabajan en pequeñas comunidades, espacios que están en algunas capitales de Latinoamérica, universidades también. La idea de plantear un poco la función que tenga esa red también de conectar esos espacios que a veces aparecen diversos, esas formas de conocimientos, esas miradas sobre las sociedades, es decir, cómo una red también conecta esas cuestiones, la calle y el auditorio, las cuestiones de tecnología con saberes previos, las instituciones educativas, formales, con otros ámbitos del hacer cultural. Así nace un poco la idea de conectarse en clave latinoamericana, en clave de digamos, de trabajar de una mirada de lo interdisciplinar, lo intergeneracional, poder tener esa mirada en la forma de construir, que además es una mirada que también retomamos hay un libro de Celio Turino, que es un gestor cultural muy importante, impulsor de los puntos de cultura en Brasil. Él en la tapa de ese libro grafica los puntos de cultura, en la tapa, como diferentes puntos, pero en varios de ellos existe unos dobles círculos, y en esos dobles círculos existe una intersección. Es decir, la idea de cultura comunitaria no es generar compartimentos estancos, sino también cómo empiezan a dialogar. Diálogo no quiere decir que no haya tensiones, que no haya desigualdades, que no haya conflictividades, no es una ingenuidad del diálogo cultural sin problematizarlo, pero sí una vocación de ver cómo se enriquecen esas experiencias, esas trayectorias, esos haceres, esos saberes, y surge también la red en principio para reflexionar un poco, además de una construcción colectiva, qué características queríamos darle a esa red, qué características nos parecían prioritarias también en un momento determinado, porque, bueno, también eso ha gestado este contexto, las cuestiones de las prioridades y de las necesidades, ¿no? No es lo mismo pensar o sea, uno podría pensar qué significa una necesidad hoy, digamos, cómo se resignificó la idea de necesidad, de prioridad. En ese sentido establecimos que nos parecía importante generar, además del proceso organizativo, de vínculos, nos parecía importante generar instancias de discusión, de diálogo ciudadano, abierto, con referentes, con los miembros de la red. Nos interesaba generar instancias donde se puedan compartir herramientas de formación colaborativas, y nos interesaba, por supuesto, que la red tenga una mirada política. Creemos mucho que la gestión cultural hoy tiene que ver con el sector cultural, además de sector cultural siendo sujeto político, ¿no? De incidencia, de reclamo, de transformación en ese sentido político, ¿no? Entonces estructuramos un poco la red en base a esos ejes: diálogos ciudadanos, formación o instancia de generación de conocimientos colectivos y discusión política. Todo eso en clave, como decíamos, latinoamericana. En esos ejes hemos desarrollado diferentes formatos de charlas, de entrevistas, de espacios de formación abiertos, colaborativos, discusiones en términos políticos, tanto de las organizaciones civiles como también del poder político, institucional, digamos. Para nosotros era muy importante también pensar en términos de emergencias, en su doble sentido. Las emergencias
las urgencias, es decir, las emergencias en términos presupuestarios, de formalidad del sector, todo lo que conocemos, también lo que emerge en ese doble sentido, también en esa emergencia lo que emerge como posibilidad, es decir, además de trabajar especificidades y problemáticas, que hay muchas en Latinoamérica, eso está clarísimo, también hay unas posibilidades de emerger en otro sentido, es decir, cómo damos la disputa del sentido también de este contexto, cómo damos cómo el discurso transformador de la cultura de alguna manera se hace presente de manera contundente en el gran espectro de la discusión política, que es claramente una mirada central que el discurso de la cultura debe generar, ¿no? La forma en la que vamos a disputar el sentido, porque hay muchos sentidos de esta pandemia, claramente, ¿no? Tenemos, no sé, desde industrias del confinamiento, como llaman algunos, imponiendo también ciertas miradas del mercado sobre esta situación. Hay también, por supuesto, un discurso, un aspecto que tiene que ver con lo médico, que tiene que ver con lo sanitario, que es imposible de obviar. Hay un aspecto también jurídico, legal, punitivo en otro aspecto, y creemos también que el discurso de la cultura tiene mucho para decir, digamos, tiene mucho para aportar en este contexto. Y en el caso de los espacios culturales también creíamos que los espacios culturales como esfera de discusión pública podían, y seguramente van a tener un rol importante en la posibilidad de generar espacios de discusión, espacios de contención también del dramatismo de la situación, de esta situación, pero sobre todo el espacio cultural como aquel que discute, que resignifica y que genera también metáforas y sueños de sociedades posibles, más allá del arte, más allá de la creación artística, que es algo que nosotros también veíamos en términos de este contexto, que en muchos del sector cultural hemos trabajado muchísimo tiempo por ampliar el concepto de cultura, sobre todo las personas que trabajan dentro de la cultura comunitaria, ese concepto más clásico de cultura asociada al arte o a las bellas artes. En este contexto, veíamos también un peligro de que se retrotraiga ese concepto de cultura, de que la cultura vuelva a tener un anclaje más con el entretenimiento, más con la producción artística y de cierto tipo de arte, con la idea del evento. Por supuesto estamos trabajando para que las instancias de soporte, de desarrollo tecnológico sean complementarias, pero veíamos también que este contexto nos permite dentro del sector cultural mirar finalmente el discurso de la cultura como un discurso transformador y transversal, pero asumirlo desde la cultura. Siempre esperamos que el discurso de la cultura, la mirada de lo cultural sea incorporado por organismos de otras esferas, económicos, de salud, de desarrollo urbano, pero nos parecía importante en este momento nosotros desde la cultura o el sector cultural como sujeto político incorporar fuertemente todas esas discusiones. No es posible para nosotros pensar en ese concepto amplio de cultura sin discutir la idea de desarrollo urbano, ambiente, de salud, de cuidado, de economía. Entonces, nos parecía también importante plantear esas discusiones desde el sector cultural y desde la diversidad más amplia que podamos proponer, para que ese concepto de cultura en este contexto no se retrotraiga. Porque hay un peligro ahí, digamos, en asociar cultura con generadora de contenidos para entretenimiento, en una idea de que solo produce arte, de que solo produce cierto arte, porque bueno, sobre todo al trabajo cultural comunitario, está tan vinculado con su territorio,
es muy complejo, digamos, pensar en términos, en estos contextos, en cómo unir tiempo, espacio, deseos, cuerpo, que es parte esencial del trabajo comunitario, ¿no? Con el territorio, con los cuerpos, con la presencialidad, con un espacio específico, con tiempo. Entonces, había ahí también una motivación de crear esta red que también tiene muchísimas, sobre todo, implicancias internas, no solo lo que la red genere como discusiones, como propuestas, sino internamente, que van incluso desde la posibilidad de haber generado un entramado de transferencia de conocimientos colaborativos que permitieron, por ejemplo, nosotros cada vez que hacemos alguna actividad, cada espacio asume una actividad de la red y genera la transmisión, genera los soportes, desde esa cuestión más sencilla en que todos los espacios culturales que nos tuvimos que ir acomodando a las cuestiones de soportes, haya sido mucho más rápido, mucho más veloz, y ahora todos los espacios de la red se han transformado en espacios que además brindan en sus territorios esos conocimientos para transmitir contenidos culturales con herramientas virtuales. O sea, se han transformado en pequeños nodos tecnológicos, si se quiere, a partir de un trabajo interno que ha hecho la red, de una capacitación interna que ha hecho la red. Así que bueno, hemos trabajado desde temáticas que tienen que ver con las infancias, en este contexto. La red trabaja mucho, al menos en esta primera etapa, temáticas que por supuesto nosotros consideremos que tengan un especial interés para abordar. Trabajamos mucho infancias en estos contextos, con especialistas, con gente de los territorios, con gente de los espacios culturales. Siempre en cada una de las presentaciones de la red va a estar un poco representada el espíritu de lo inter. Trabajamos, por supuesto, con el ámbito político, con encargados de cultura, de elaborar políticas públicas, con algunas emergencias que han sucedido también en términos culturales, de presupuestarias, políticas en algunos países en algunos países han borrado el Ministerio de Cultura, emergencias también políticas. Hemos trabajado espacios colaborativos de formación y de transferencia de conocimiento, economías colaborativas, desarrollo de herramientas de software libre, una serie de discusiones que tienen que ver con herramientas, pero además de herramientas, implica una forma de mirar el mundo, no solo la herramienta instrumental, sino, bueno, tratar de indagar, que es una cosa que nos parece importante también, no solo pensar las herramientas, sino indagarlas. ¿Qué nos están diciendo, qué nos están proponiendo y qué nos están ocultando a veces también? Claro. Así que bueno, un poco esa era la propuesta de esta red, que se llama Red de Espacios Culturales del Sur, Red del Sur. Y hay un videíto por ahí, si tienen tiempo lo miramos, dura 1 minuto y habla un poco de manera más poética, si se quiere, de la importancia de los espacios culturales para nosotros. Ahora vamos a ver el videíto. Muchas gracias. Bueno, ya va a aparecer. A ver.
Fue lindo. Está muy buena Claro, la la hizo la gente experiencia, Corcho, de está Brasil. re interesante también ver cómo... perdón, ¿querías decir algo más? No, no, lo hizo la gente de uno de los espacios culturales, que es un colectivo muy impresionante que se llama Forado Ello, y también Ah, tiene otro espacio que se llama Media Ninja, que son que están en Brasil, por todo Brasil, y son redes muy poderosas de comunicación y de cultura. sí, sí. Me parece fundamental rescatar cómo en estos espacios siempre de alguna manera se empieza a marcar la agenda de lo que es fundamental que se empiece a discutir y, y a veces, bueno, puntualmente cuando surgió la pandemia apareció como una necesidad como algo novedoso de qué sociedad nos vamos a dar después de esto y creo que en este tipo de espacios se viene debatiendo y trabajando en estas nuevas realidades hace décadas, años, con el trabajo con el cuerpo, con el trabajo con la gestión, con preguntas muy profundas y que no es cuestión, como decía también Pamela, de estar reinventando la rueda todos los días. Miremos en los trabajos de los territorios que existen y son muy poderosos. Y bueno, voy a invitar a Silvia también en esto de la potencia de convocar a estas voces para pensar las nuevas realidades, que forma parte de un movimiento que lleva la bandera en decir desde su inicio, queremos participar en todo lo que afecta al sector, desde una política pública hasta una política local, desde una organización, desde los estados. Y me parece que la experiencia desde Chakra para Todos es muy válida porque han estado desde los inicios y porque también es una provincia que no está en un lugar central. Y creo que es interesante siempre escuchar también casos como que también lo decía un poco Pam, un poco Corcho, lo que no está, los nodos que también replican eso que viene a veces de los centros y lo reversionan. Así que bueno, vamos a presentar. Silvia es profe en Artes Plásticas por la Facultad de Artes y Diseños de la UNCUYO, Mendoza, especializada en arte y juego, es gestora cultural también, e integra el Teatro Comunitario de Chakras para Todos desde hace 12 años. Ahí coordina el espacio de plástica escenográfica y también es la presidenta de la Asociación Civil y representa, como dijimos, al Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que en este momento se encuentra trabajando en la organización del 5º Congreso de Cultura Viva Comunitaria en Perú 2022. Vayan agendándose la utopía de viajar. Así que bueno, Silvia, tenés la palabra. Espero que funcione en internet. No sé, no sé si se escucha bien, bastante mal. Te ¿Se escucha? escucho, no te veo. Hola. Sí, creo que se escucha, no Sí, sé lo... he sacado la cámara. Sí, lo más importa es que se pueda escuchar. Ha estado muy malo la conexión acá en la zona, entonces si se escucha bien, sigo. ¿Sí? Sí, yo te aviso, si no. Adelante. Dale, perfecto. Entonces voy a poner ahora un poquito la imagen y si se corta, sigo. Bueno, muchas gracias, Romina. La verdad que muy interesante el mapeo de los compañeros en los territorios, desde España, desde Iberoamérica, y acá en Argentina mismo también, el compañero Corcho también, un poco completando la idea que él también dice sobre la importancia de estas vibraciones comunes, de estos nodos que se van moviendo en el territorio. Y bueno, nada, como bien decís, Romina, nosotros somos una organización que nacimos en el 2008 en un distrito de Mendoza, de Chacras de Coria, de Luján de Cuyo. Y bueno, así como nacimos como una organización comunitaria, nunca nos imaginamos que ese proceso de crecimiento nos iba a dar tantas herramientas para la vida, no solo para nosotros mismos como seres humanos, sino para la comunidad. Incluso en este aprendizaje de la manera de hablar, del significado de las palabras, de la poética de la palabra, en este entramado cultural que a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta de lo diverso y lo distinto que es, y que no hay un solo tipo de cultura, sino justamente que este tejido
se da en base a esta enorme diversidad de culturas que, aunque parezca que no existen, están, deambulan e interactúan entre sí. Desde aquel 2008 que nos formamos, que éramos un montón, con la idea de armar un teatro comunitario, porque la red en ese momento nacional de teatro comunitario, que son nuestro grupo hermano, nuestra red que nos apapacha y nos sostiene. Pregunto si se sigue escuchando bien, porque estoy bastante preocupada con el tema de la conexión. Perfecto, Sil. Bien, 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 muchas gracias, porque yo me veo así como fraccionada. Bueno, y básicamente esta red nacional de teatro comunitario que hizo un fuerte trabajo territorial, federal, directores de los teatros más, el Teatro Comunitario Catalina Sur y Sur Barraca, con Ricardo Lento, que habló más temprano, y Ademar Bianchi, fueron como los impulsores de irradiar el concepto, la idea del poética comunitario en Argentina. Nosotros nos contamos de ese espíritu. Silvia, ¿querés desconectar la cámara a ver si te escuchamos mejor? Porque se empezó a cortar. Como nos iba a y a Sil, ¿me escuchás? partir de ahí el teatro como ahí está, mejor. ¿Escuchó? Silvia, te perdimos. ¿Querés desconectar la cámara a ver si con el audio te podemos escuchar? Desconectar. ¿Escucha? No, no se escucha. ¿Escuchan? A ver, habla un poquito más. Si quieren, voy a salir un rato y tengo mejor conectividad. Dale. Mientras le voy a pedir a Maca que si nos puede hacer un pequeño reporte de lo que está pasando en el Facebook Live, así sabemos si estamos acompañados, si hay preguntas. Si estás, Maca, por ahí. Sí, acá estoy. También tuve problemas con el Wi-Fi. Hola, acá estoy. Así que casi se me cae. Muy bien, disfrutando de la charla, de las experiencias de cada uno. La verdad que se aprende todo el tiempo, nunca dejamos de aprender, ¿no? Tuvimos un comentario de Silvia, justamente, cuando hablaba Pamela, acerca de, realzar la tarea realizada en tan poco tiempo en la REAC, que es súper interesante lo que se estuvo haciendo. En Facebook nos están siguiendo. Tenemos un bravo así gigante de Alba Edith Lugo. Y varios me gusta, así que estamos ahí todos esperando que vuelva Silvia, que es muy interesante lo que estaba. Ay, buenísimo, porque ahí la tenemos otra vez. ¿Querés seguir, Sil? Gracias, Maca. Perfecto. Bueno, me parece que voy a tener que ser breve como pueda. Perdón, mil perdones, no sé, está bastante mala la señal. ¿Me escuchan bien ahora? Metele nomás, metele mientras escuche. Nomás. Bueno, nada, básicamente ese encantamiento que vivimos en el 2008 y que nos fuimos reconociendo como teatro comunitario, donde nos parecía muy importante abordar estos ejes que tienen que ver con la memoria, la identidad y la celebración en el territorio, y en ese proceso fuimos reconociéndonos como vecinos insertos en la comunidad. Así fuimos caminando y tomando estas ideas para hacer propio el territorio, hacer propio los espacios públicos, entender que también son parte de la comunidad, que nosotros somos parte de esos espacios, que no tenemos que esperar a que los gobiernos municipales, provinciales o locales nos digan que los tenemos que utilizar cuando son propios. Entonces, a partir de ahí empezamos a caminar y a reclamar pacíficamente
y con estrategias comunitarias sobre esos espacios. Y teníamos frente a nosotros un espacio, un antiguo cine que estaba cerrado, que fue supermercado, bueno, que pasó por varias transformaciones y que le pedimos, que pertenece al municipio, y que le pedimos al municipio de muchas maneras hasta que lo logramos ingresar a ese lugar. Eso fue en el 2010, hasta ahora seguimos trabajando ahí, y ya es un lugar que trabajamos con distintas actividades, tenemos distintas obras comunitarias, porque el teatro comunitario trabaja desde la ficción con los vecinos, y bueno, en ese camino nos encontramos con otras organizaciones en el territorio, en chacras, y también nos encontramos que no estábamos solos en este sueño, y desde la red y desde el ministerio en ese momento, desde la Secretaría de Cultura de la Nación, empezamos a enterarnos de lo que era el programa Puntos de Cultura y a saber un poco más en relación a ello. Y bueno, desde ese lugar nos postulamos como círculos de cultura y ahí empezamos un camino, quedamos seleccionados y empezamos a conocer ya un poco más desde esta frontera que es Mendoza, que es Chacra de Coria, un poco más allá y a reconocernos como un entramado mucho más grande y más federal. En ese camino de puntos de cultura que, como bien dice Corcho, no sé si vamos a agregarle un poco más porque creo que él ha sido muy, muy claro en cuanto al sentido vibracional que tiene puntos de cultura que nace de un proyecto, de una idea poética en Brasil con Celio Turino y que después se aplica como una política pública cultural, y en ese paralelo, donde también hay luchas legislativas, por eso como vos bien decís, Romina, la cultura no puede ir separada de los derechos de los cuales va adquiriendo a medida que se va empoderando en el territorio, ¿no? Por eso digo, cómo empezamos y cómo vamos caminando. Me fortalezco yo, reconozco mi territorio, me apropio de alguna manera de los espacios que nos pertenecen, lo llenamos de contenido, nos armamos, nos articulamos como redes, aunque no seamos iguales, aunque no seamos teatro comunitario, éramos bibliotecas, centros tradicionalistas, etcétera, para fortalecernos territorialmente y también a nivel federal, porque sentimos que de alguna manera, si uno no es con el otro, después es más difícil trabajar. Pero de la mano de también el reconocimiento y la construcción de ciudadanía, en ese punto empezamos a entender muchos vacíos legales, o sea, normativas que aún hoy es una deuda que tenemos como país y como provincia. No hay una ley nacional de cultura, no hay una ley provincial de cultura, sí hay normativas, tal vez municipales, y en ese camino traca, es como que ya uno ya tiene, uno ya es mosquetero territorial. Y de alguna manera, bueno, en ese proceso nos cruzamos con Cultura Viva Comunitaria. Por eso hablo desde donde nosotros surgimos, porque es un movimiento que también tiene varios años, nace desde la Cumbre de los Pueblos en 2005, tiene diversos procesos, surge desde un movimiento de arte y transformación social latinoamericano. Romina, vos seguramente tenés mucha más experiencia histórica en relación a eso, porque nosotros no estamos desde esa época, nos vinculamos con el movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria a partir del primer encuentro que tuvimos, del primer congreso latinoamericano que se desarrolla en Bolivia, La Paz, en 2013, donde tipo aventureras de la vida junto con María Lacó y María José Gadea, que era como en ese momento las coordinadoras. María Lacó es la directora actualmente del Teatro Comunitario, que somos más o menos unos 100 vecinos participando y 30 aproximadamente en el elenco, en el Teatro Comunitario. Dijimos, bueno, a ver, probemos, ¿qué es cultura viva? Y de la única manera que podíamos saber era yendo en caravana, como nos invitó en aquel momento el grupo Trono, y ahí conocimos a Iván Nogales, que nos encantó y nos invitó a soñar de lo que era ese movimiento tan maravilloso. Llegamos a La Paz, a Bolivia, y estuvimos en el Alto, en la Casa de Trono,
Y ahí hubo otro gran aprendizaje por parte de este teatro comunitario que nació aquel 2008, en marzo de 2008 en Chacra de Coria. Y bueno, de alguna manera ahí empezamos como a enamorarnos del movimiento y a entender que el movimiento nacía desde las bases, desde las organizaciones comunitarias absolutamente diversas, desde coros, espacios de muralismo, grupos de hip hop, teatros comunitarios, redes, muchas redes, bibliotecas populares, radios comunitarias, centros de investigación, universidades, todas se entrecruzaban en ese convivio territorial y diverso, y ahí nos dimos cuenta que habían 17 países involucrados en ese sueño, y veníamos a encontrarnos en aquel 2013 en el Alto para reivindicar poéticamente esta idea de que somos promotores y constructores de nuestra propia y diversa identidad. Los pueblos originarios en ese momento nos imprimieron sus saberes, sus prácticas del buen vivir, y así fuimos caminando. Cuando volvimos de Bolivia, locas de felicidad, también aprendiendo que era un desafío, empezamos a trabajar y a fortalecer el territorio local, y nosotras mismas en ese proceso aprendiendo lo que era cultura viva comunitaria. ¿Desde dónde? Hermanándonos con la Red Nacional de Teatro Comunitario, haciendo un entramado local y también un poco caminando en esa realidad, en esos acuerdos horizontales. Por momentos uno quiere ir a hacer un montón de cosas y había que esperar, como decía Arcoldo, a veces hay que esperar un poco antes de avanzar, ceder, es un proceso de reacomodación. Bueno, así fue que participé en el segundo Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria en El Salvador, donde había un espíritu más revolucionario, maravilloso y diverso. Ahí conocimos mucho el entramado de la cultura y vida comunitaria del Caribe, la red Maraca, de la red mesoamericana de arte y de cultura y vida comunitaria, a nuestros hermanos del grupo TNT, Teatro Nuevos Tiempos ahí en El Salvador, y después dijimos, bueno, nos vamos todos para Ecuador al tercer congreso, que fue en el 2017, y ahí surgió el mandato desde la Argentina, porque ya éramos como 100 que nos habíamos ido de diversas organizaciones, porque Argentina es un camino que no vamos construyendo Mendoza y el Chacras para Todos en red con cultura y vida comunitaria argentina. Por eso yo no puedo dar cuenta, yo hablar de la red argentina, porque es muy de la red mesoamericana, manos del grupo TNT, Teatro Nos Vamos Todos para Ecuador al tercer congreso. Muchas organizaciones. Por eso yo no puedo dar muy grandes, son muchas organizaciones, son más de 250 organizaciones que están en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza. Fuimos armando este sueño común en esta diversidad que es cultura viva comunitaria argentina, desde la economía social, desde la cultura rural, desde género y diversidad, desde infancia y juventud, desde derechos humanos. Y en ese proceso que es cultura viva comunitaria, los círculos de la palabra fueron clave en los aportes y documentos que van contribuyendo a esta construcción comunitaria continental, que también abrazaba Iberoamérica. Por eso Pamela me parece que va a cumplir un rol muy importante en este nuevo hermanamiento a la cual queremos sumar desde esta red que se ha formado hace poquito y que esperemos que ya sea parte de este movimiento continental. Bueno, nada, ahí a partir de eso, de Ecuador, surge el mandato y la decisión de armar el cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en Argentina. Y la verdad que ahí, la verdad que le pusimos mucha energía y también una gran responsabilidad. Trabajábamos desde 3 ejes. Uno, desde esta idea simbólica de unir este vasto territorio que es nuestro país, desde la montaña donde estamos nosotros, desde el Capañán, como dicen los pueblos originarios, hasta el Río de la Plata, hasta el Atlántico.
¿Y cómo lograr esa diversidad cultural? Bueno, haciéndolo desde las caravanas, como dice nuestro querido compañero Iván, que ya no está físicamente con nosotros, pero y que lo extrañamos y que la verdad nos sorprendió su partida tan repentina, pero que nos aferramos de su idea poética de estas caravanas culturales en esta gran diversidad que es nuestra tierra americana. Bueno, entonces a partir de estos territorios diversos, desde unir el Capañán con el Atlántico, con el Río de la Plata, y la gesta de la Patria Grande, que para nosotros fue muy importante, la figura de San Martín en este punto de animarse, de atreverse a recorrer en ese momento desde la revolución, digamos, libertaria, y en este caso para nosotros nuestra gran revolución era esta gesta cultural que era traccionar y caminar e incidir desde la cultura viva comunitaria en este territorio. Bueno, a partir de esto, empezamos a construir este congreso que se hizo el año pasado, que atravesó 5 provincias, que reunió a 17 representantes de 17 países de toda Latinoamérica, que se hicieron más de 350 producciones artísticas, se desarrolló en 8 días, donde se presentó un proyecto de cultura viva comunitaria ante de la Cámara en ese momento de senadores, Daniel Filmus, en un político muy complejo, muy difícil, no solo a nivel nacional, sino en cada provincia, donde fue absolutamente autogestivo, que eso en mayo del año pasado, y que reunió más de 10.000 vecinos de distintos territorios, porque no solamente era hacer en caravana sino que pudiéramos irradiar y caminar y recorrer los territorios en cada una de las provincias, ¿no? Se hacían circuitos y territorios en cada provincia, y el lema para nosotros fue hacer en caravana, un timón, un anclaje, un eje a seguir, fue territorios para el buen vivir. Y en ese territorio para el buen vivir, en ese tránsito, entender de qué se trataba esto del buen vivir, ¿no? Así que desde las redes que teníamos en ese momento y que aún continuamos trabajando, fuimos desarrollando lo que fue ese congreso, que ahí les comparto, no sé si se podrá ver, aunque sea mínimamente un mínimo video de lo que fue ese congreso, que gracias a Dios se pudo concretar el año pasado, porque teníamos en ese momento desarrollando lo que fue ese congreso, que ahí sí se podrá ver, aunque sea mínimamente desde lo cultural. También seguimos trabajando desde estos vacíos legales, y justamente en este tiempo quedan de manifiesto estos vacíos legales, no solamente a nivel local, sino a continental, ¿no? Esta necesidad urgente y que nos hace resignificar. También seguimos trabajando desde estos vacíos, que es en que México y a la cultura viva comunitaria en políticas públicas de los estados, ¿no? Silvia, eso ¿me escuchás? Perdón. Se está empezando a escuchar medio mal, y quizás está bueno empezar a intercambiar algunas ideas. No sé si vos nos escuchás. ¿Nos escuchás? Bueno, ahí va a volver Sil. Aprovecho para... Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero me parece que estaría bueno primero escuchar si entre ustedes, escuchar las otras experiencias, les despertó alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer. Hola. Silvia, vamos a iniciar un poquito de intercambio entre nosotros. ¿Nos escuchás? Perfecto. Hola. Y se cortó. A ver, hola. Creo que va a hablar Corcho ahora. Sí, no, por supuesto, muy interesante. El caso de Pamela, no conocía esa red. Y también imaginar un poco cómo es trabajo comunitario en un contexto
distinto al que político, económico, diferentes contextos, de cómo desarrolla el trabajo comunitario. Uno está muy acostumbrado a esta dinámica de cultura, territorio. Es interesante ver la perspectiva de la cultura comunitaria de Europa. Si bien cultura comunitaria y el trabajo comunitario es un trabajo que no es propio de ningún país, ningún continente, es práctica que existe. Sí, ahí lo que hay es una reivindicación cada vez más, entiendo yo, con muchas comunidades, pero sí una unificación de lo que implica la cultura comunitaria, no solo en términos de producción cultural, sino en términos de construcción democrática, de convivencia, porque también hay ahí elementos de la construcción de la cultura comunitaria que va más allá de la producción simbólica, artística, sino que plantea también una forma de pensar la sociedad, de pensar las comunidades. Interesante ver también las problemáticas comunes, lo que une un poco este contexto, pero a su vez la diversidad y el desafío que implica poder canalizar esas energías, esos anhelos, esas angustias también en este contexto, y cómo una red puede, digamos, intentar contener las contradicciones, las diferencias, las particularidades, a su vez que plantea una agenda común, un desafío colectivo. Es interesante ver porque cada uno está tratando también de construir hoy, como decías hoy, lo que queremos que suceda, o que se cambie, o que se mejore, o que se revierta esos nuevos sentidos que hay que darle también a la vida comunitaria. Pero bueno, me interesa mucho la experiencia también, por supuesto, conozco el de cultura comunitaria en general, pero me interesaba el trabajo que hace esta nueva red en España, ¿no? Y cuál es la mirada sobre cómo el abordaje de la cultura comunitaria, y si toman algo de la producción ya teórica o de experiencias que se produce en Latinoamérica sobre la cultura comunitaria. Sí, total. Quería preguntarle lo mismo a Pamela, o sea, ¿cuál es el sentido de lo comunitario? Totalmente, o sea, esto que dice el Corcho, la intriga de si estamos hablando de lo mismo y si hay un intercambio con todo lo que pasa acá y viene nombrando mucho el movimiento del que nos habla Silvia, o no, o es una construcción en paralelo y para vos, por ejemplo, hoy esto es medio un descubrimiento. Contanos. A ver, por supuesto, la idea de la REAC es conectarnos y no partir desde cero, sino también desde las redes que ya existen, que por ejemplo los de aquí de Colaboradora, y también, bueno, además también decir que Laura Schwark, que es la que tuvo la idea de crear esa red, que es de Acántaros, ella misma es argentina y ella misma conectó con esas jornadas, y para nosotros es súper importante, y por eso también como una oportunidad de estas jornadas participar en esto, para conectarnos. Para mí personalmente, en general, como llevo pocos años en lo comunitario, es muy nuevo todo y estoy aprendiendo mucho desde la red misma. Pero sí, la idea es dialogarnos, como dijo Silvia también, qué bonito trabajar a nivel continental y no solo europeo o latinoamericano o en cada territorio, ¿no? Y creo que justamente esa pandemia también nos dio esa oportunidad de que de repente estamos todos en la misma situación y en vez de aislarnos nos ha dado por los medios conectarnos más allá de lo que conocemos, ¿no?
Y para nosotros, y también por eso quería lanzar la pregunta, para nosotros es muy importante escuchar vuestras experiencias y fue muy nutritivo para mí también, porque lleváis mucho más tiempo que nosotros y nosotros recién estamos definiendo toda la identidad. También es cierto que son muchos agentes, cada uno está en otro punto de cuánto sabe de la red ya o cuánto está involucrado, entonces estamos, y cada uno tiene otras necesidades todavía, entonces estamos recién definiendo toda la identidad y creando las acciones o sea, estamos muy en un inicio donde necesitamos comunicarnos mucho todavía, o sea, siempre quiero decir, siempre es importante comunicarnos, pero donde no son muchos factores y recién estamos construyendo y escuchar, no sé, lo que estáis contando vosotros me, 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 me llena un montón, o sea, por ejemplo, lo que dijo Corcho de que están desarrollando junto a la economía sanitaria también, ¿no? Todos esos factores y nosotros estamos recién definiendo muchas cosas todavía. Entonces también quería preguntar si, por ejemplo, vosotros trabajáis más desde las acciones que hacéis hacia afuera o más hacia adentro, o sea, o cuando empezaron, si fueran acciones más hacia adentro de la red para crear esa red o ya directamente para afuera. Y qué problemas o qué cosas a lo mejor nos podéis decir o qué se puede tomar en cuenta para, ¿no? Porque como es para nosotros estamos recién comenzando y justamente no queremos comenzar desde cero, sino vincularnos cada vez más y construir desde lo que ya hay, pues es interesante saber un poco que a lo mejor qué cosas nos pueden decir. ¿Silvia? Sí, sí, acá estoy. Perdón, Corcho, sí, ¿querés hablar vos? ¿Apuntar? No, por favor, Silvia, sí. No, Bien. Yo qué interesante lo que decía Pamela. Bueno, primero, en principio, lo maravilloso es entramarse en esta red, ¿no? Es tener estas problemáticas comunes, estos sueños comunes, estas poéticas comunes, que eso es lo más importante, ¿no? De alguna manera, esta idea ya es interesante. Lo que nosotros valoramos mucho es el diálogo hacia adentro, empezar a amasar cuáles los ejes simbólicos que quieren trabajar como red. Me parece que estaría muy bueno invitarlos a participar y pasarles, por lo menos, como dice Corcho también, hay mucha bibliografía, hay mucho material de Celio Turino, Alexander Santini, Jorge Blandón, el Grupo Trono, hay mucho material sobre lo que es puntos de cultura, que casualmente en realidad el origen es en España, después esta idea simbólica se traslada a Brasil, y la toma Celio Turino y un par de locos soñadores de Latinoamérica, pero básicamente tiene que ver con esto que los pueblos originarios trabajan, que son las prácticas de Wemby, que justo las tengo acá, y que tiene que ver con esto, ¿no? De saber escucharnos, saber poder hablar en armonía y de manera pacífica, poder pensar, reflexionar sobre lo que quieren hacer en un acto de amorosidad, ¿no? Pensar cómo va a ser ese alimento, de qué se van a nutrir, entender de lo que ustedes hagan no puede parado de las políticas públicas, que ustedes deben ser protagonistas y de alguna manera transformadores de esas políticas públicas. Si hay ausencia de políticas públicas culturales, empezar a investigar, empezar a entender qué es entramado, empoderar al vecino, amamos nosotros, porque los centros culturales se nutren de la comunidad. Entonces, escuchar al vecino. ¿Y qué tipo de vecino? Todos los vecinos, los niños, los discapacitados, los ancianos, los jóvenes,
adultos en ese saber se va nutriendo y se va a ir alimentando. Ustedes van a ir encontrando qué ejes van a trabajar. En el caso, por ejemplo, de la Red Nacional de Teatro Comunitario, desde donde yo vengo y construimos como grupo y hemos armado otras redes porque la articulación en red es muy importante. Trabajamos fundamentalmente lo que es la memoria, nuestro pasado, qué pasó, cómo fue, nuestra historia, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué entendemos por identidad? ¿Cuáles son las celebraciones? Y desde la ficción, desde el juego teatral con los vecinos y el canto comunitario, armamos, construimos y decimos a la comunidad, al otro vecino. Ustedes buscarán otras herramientas. Y ahí un poco le dejo a Corcho para que vaya complementando esta idea y a invitarlos a que se sumen a Cultura Viva Comunitaria, que es más amplia. La Red Nacional de Teatro Comunitario está dentro de este movimiento, mucho más amplio, más diverso, más heterogéneo, como dice el Corcho, donde nos llevamos bien, pero también tenemos diferencias, porque es así la vida. No, claro, en el caso de la red, claramente si depende, primero me parece que no hay una forma de establecer una red, digamos, y además una cosa es estar en una red y otra cosa es trabajar en red, digamos. Son cosas, ninguna está mal, pero una cosa es estar en una red porque puede haber una necesidad de circulación de información o de complementariedad de agendas, pero ya el trabajo en red, además de estar en una red de trabajo, implica un proceso que es bastante más complejo, que tiene que ver bueno, con la cesión de autonomía, con la cuestión de generación de participaciones democráticas de otro tipo, con la idea de que la construcción que surja de ahí es superadora a las individualidades, con la idea por supuesto, de la convicción de que uno está construyendo también procesos democráticos, que el trabajo en red también implica eso. Nosotros particularmente creemos que si bien uno puede trabajar más internamente o como red ofrecer o proponer espacios a otras personas, si internamente no existe una construcción, pero esto también depende de la red que uno quiera construir. En nuestro caso tenía que ver con plantear algunas cuestiones, poder discutirlas, que sea un espacio de enriquecimiento colectivo, pero también individual. Es decir, cuando se conecta el desarrollo personal con el desarrollo colectivo, ahí me parece que una red encuentra su punto de toque de expansión, cuando uno siente que también en la participación de un proceso colectivo está también sumando a su camino individual, sea en esa red o sea en otra. Y también creo no como consejo, pero sí es verdad que los deseos van a una velocidad y los tiempos políticos, a veces uno supone que las redes tienen que estar todo el tiempo generando cosas y qué pasa, que se desactivó, que nadie contesta. Bueno, son procesos, son instancias necesarias de intensidades, una red puede estar muy activa en términos de transferencia de información, pero muy poca en procesos de reflexión o de acciones solidarias dentro de la misma red. Entonces también es qué queremos definir y qué queremos construir, digamos. Y me parece importante eso, no tener en claro esos procesos que van. También las redes son procesos de confianza, básicamente, y eso se construye. Las redes se pueden planificar, pero hay que llevarla, gestionarla todo el tiempo, digamos. Los tiempos, incluso en este contexto, no son los mismos para las personas, para las instituciones, para uno mismo. La posibilidad de entender la complejidad también hace que entendamos que va a ser muy fluctuante, los estados de ánimo ni hablar, las situaciones de los espacios culturales. Nosotros en la red tenemos espacios, en el caso nuestro, espacios públicos, pero hay espacios pequeños culturales que están tratando de subsistir en el día a día, digamos. Y entonces,
tratar de armonizar y de empatizar con las situaciones es importante, y no desesperarse. Si la construcción es artesanal, como si fuera un artesano, así todos los días, y si está construida, se va a sostener. Y si no se sostiene, digamos, porque tampoco se tiene por qué sostener en el tiempo, pienso yo, creo que de cualquier manera ya el mismo hecho de intentar generarla es un valor en sí mismo. Va a haber experiencias que puede ser que cada uno emprenda por fuera de la red, pero que no va a ser indiferente esta experiencia de la red. Entonces, yo hace poco me encontré que nosotros estamos conformando otra red nacional de cooperativas culturales. Una red que incluya cooperativas de todo el país. Porque además el movimiento cooperativo a nosotros nos parece muy, muy importante en Argentina, nos parece aparte en este contexto porque vincula desarrollo económico, pero con trabajo comunitario también, y porque tiene unos principios que a nosotros no. Pero bueno, estamos construyendo esa red de cooperativas, y bueno, claramente cada uno va aportando sus conocimientos, pero el proceso de confianza, el proceso de compromiso es fundamental, por lo menos para construir una red sostenible. Pero lo que contaba es, cada una de las personas que participan hoy en la red venían de otras redes, y muchos de ellos decían, bueno, pero no funcionó. Bueno, pero si él está acá, en esa red, si esa persona, es porque funcionó. Esa red anterior a la que participó, en realidad sí había funcionado, porque le había generado una conciencia colectiva, le había generado una inquietud sobre procesos participativos, que hacía que ahora quiera participar de otra. Entonces siempre va a funcionar en ese sentido. Me parece eso que... Como horizonte. Y sí, claro, y las redes son dinámicas, y en este contexto más, y me parece que la expectativa, más allá de la planificación que uno pueda tener de mediano, corto plazo, que quiere para una red, también hay que dejarla en su escala humana y real en este contexto, tampoco es importante la cantidad de miembros, pueden ser 10 países, 5 países, no es seguridad de nada. Sí es importante por ahí sí, como vos contabas, la diversidad. Hay una cuestión, yo hace poco leí un libro de un científico que, bueno, nada, él decía que los organismos vivos, pongamos la cultura como organismo vivo que lo es, tenían más posibilidades de subsistencia cuando el entorno es incierto, cuando la incertidumbre del entorno es muy grande, cuando la diversidad es más grande. O sea, mayor diversidad, más posibilidad de sortear un contexto muy incierto como es este. Sí, la diversidad yo creo que sería como una cuestión muy importante de sostener, y el desafío que implica convivir entre distintos, digamos. Y por último, esa idea de diversidad, en nuestro caso, que tenga también densidad política, incidencia política también. Pero en el caso de la red la discusión política es una discusión importante para todo el conjunto. Es decir, bueno, hay diversidad, queremos construir cosas, y la discusión política para nosotros es importante, es parte de lo que nutre las discusiones de la red y el hacer de la red. Sí, creo que ahí cuando comentaste lo de pensarse como un sujeto político, y después la escuchaba a Silvia, y que también conozco bastante, porque soy mendocina, porque estuve trabajando con el caso de Chacras, el desafío enorme que implica articular esas enormes diferencias, la interculturalidad que aparece en este tipo de proyectos comunitarios, con a veces algo más que sea de afinidad entre quienes integran una red, quizás a nivel en otras escalas, ¿no? Entonces, ¿cómo uno con ese ser que quizás, o con ese espacio que está en otro territorio, tiene mucha más afinidad para pensarse de sujeto político, pero a la hora de concretar sus proyectos en el día a día tiene que ser, digo, es un trabajo
de una amplitud y de una articulación de otro tipo, digamos, son como dos estrategias políticas distintas. No sé si en este sentido, bueno, seguro desde el SECUAL lo has vivido, no sé si Sil quiere decir algo, y quizás ahí Pame nos puede contar también cómo, si en Europa se dan este tipo de discusiones, o al menos en esta incipiente red se están dando esta discusión diciendo, bueno, vamos a asumir una postura política. ¿Cómo vamos a interpretar al Estado? ¿Como una red que se presenta como diversa o con una inscripción más definida? No quiero decir partidaria porque me parece mucho. Sí, sí, es tal cual como decís, Romy. Parece que hay un juego entre alimentarnos internamente en el qué queremos hacer, cómo queremos hacer, cuándo, y entendiendo los tiempos del territorio, ¿no? Aunque nosotros querramos tener todo el impulso para hacer algo, muchas veces hay que esperar, hay que esperar los procesos. Y por otro lado, cómo nos fortalecemos desde una red local, y eso nos impulsa muchas veces a vincularnos a nivel nacional y continental. Y es tal cual, como decís, hay veces que uno tiene una hermosa sintonía o con grupos muy lejos y que es como si fueran tus vecinos, y a veces cuesta mucho con los más cercanos, con los que tenés ahí y que incluso son parecidos a vos, ¿no? Otros teatros, otras organizaciones parecidas. Es todo un juego delicado de alguna manera, pero me parece que lo que aprendemos es saber tener estos tiempos, darnos esos tiempos para poder entender cómo son estos movimientos. Sobre todo tiene que ser desde la alegría, desde el placer, desde sentirse cómodos, no forzados. Lo que pasa es que a veces la vida en estas organizaciones comunitarias te va llevando a aprender sobre justamente nuestros derechos, sobre lo que necesitamos. No podemos estar desligados. Por eso, si bien no somos partidarios, sí la cultura y el teatro es un hecho político. Es un hecho político en sí mismo porque qué digo y cómo lo digo, cuándo lo digo, qué defiendo y qué no defiendo, qué acompaño y qué no acompaño. Yo no sé cómo será en España, pero me parece que, bueno, todo este tiempo ha sido muy difícil durante estos años poder generar acciones de políticas públicas, territoriales, aún sigue siendo, sobre todo en Mendoza, pero bueno, me parece que la solución es esa, ¿no? Es estar con el otro, es apapacharnos, es hacer una construcción de ciudadanía de alguna manera para entender que probablemente mi territorio, por más que yo quiera hacer como tal otro lugar, tiene un color local diferente, tiene un ritmo diferente. Incluso en la red a la cual nosotros integramos, nosotros somos diferentes. Hablamos distinto que la gente de Buenos Aires, nos movemos de otra manera, tenemos otros horarios, otros ritmos. Bueno, vos, Romy, ya sabes, nos gusta dormir la siesta, aunque ya cada vez menos. Y bueno, creo que implica también, hay un trabajo, un gran trabajo de dedicación, que no es muchas veces remunerado. Acá está también este tema del pago de lo que uno hace, pero hay que soñar el qué queremos ser, hasta dónde queremos llegar. Hay que soñarlo de verdad sobre qué queremos construir y buscar todos los objetivos y recursos posibles para cumplir eso. Pienso que hay un gran trabajo de amorosidad y desinterés, pero no debe ser así todo el tiempo. Debemos, y eso no quiere decir que esto sea una industria naranja, de ninguna manera, no reniego de la industria naranja, es altamente necesaria, ya que le aporta una enorme producción y un PBI enorme a nuestro país, sin lugar a duda, y que no siempre se reconoce. Pero la cultura comunitaria, no por ser comunitaria, no debe ser remunerada, no debe ser valorada, y no necesariamente debe dejar de perderse el concepto de trabajador y trabajadora de la cultura. Entonces hay que procurar estos caminos. ¿Desde dónde? Desde derechos culturales, a través de programas culturales con financiamiento. Por eso digo, bueno, en este tiempo es necesario.
y desde una mirada y un enriquecimiento local. ¿Cómo son los ritmos locales? ¿Hasta dónde puedo dar? Si hoy es el tiempo para hacerlo o tengo que esperar un tiempo, aunque nosotros como organización traemos la última noticia del universo. A veces hay que esperar y decir, no, no es tiempo, porque no estamos preparados aún. Bueno, perdón que sí me extendí, perdón. No, no, está muy bueno. Lo del tiempo, el kairos, el momento exacto y preciso. Exacto. Bueno, en nuestro caso, ¿o querías decir algo más? No, Pame, dale. Bueno, en nuestro caso, bueno, es una cuestión grande, ¿no? Cómo nos posicionamos políticamente, como ya dije que somos una red nacional, ese tiempo, o sea, estamos reflexionando sobre eso, pero no hay un posicionamiento claro, yo creo que lleva tiempo. Lo que sí que es verdad, que también, como dice Silvia, de cómo nos relacionamos, cómo pensamos, cómo hablamos también con todo el tema de vosotros, por ejemplo, o la manera de hablar, ¿no? Ya lleva a cierto manera de cómo pensamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, sí está claro que hay una postura ecológica, una postura feminista y anticapitalista. O sea, estamos en contra del capitalismo y el consumo, pero no es que ya nos hayamos definido de una cierta postura, porque es todo un tiempo de reflexión y justamente como es nacional, pues sí, está en proceso. Igual, perdón, yo me refería a esa postura política no partidaria, como dijo Robles, ¿no? Bueno, ese posicionamiento político. El caso del teatro comunitario, sobre todo el teatro, y el que en Argentina, por lo menos, y el caso de la cultura viva comunitaria, sobre todo el teatro en Argentina, el teatro independiente, es un sector, casi que mucha de la actividad cultural independiente es deudora del movimiento grande de teatro independiente que hay en el país y que hubo siempre, que tiene la particularidad de haber sido a lo mejor por misma ejercicio profesional, un hecho ya colectivo, pero muy organizado, con mucha incidencia política y además, o participación política, pero además también a la par generadora de nuevas estéticas, el mismo teatro comunitario, el teatro por la identidad, es decir, se puede generar procesos organizativos con incidencia política y también generar estéticas, narrativas. Se puede un colectivo, una red, empezar a pensarse en esos términos. Y sobre todo de incidencia política, porque creo que la cultura sí debe asumir las discusiones de las más altas definiciones políticas, en todo sentido. Pero vuelvo a repetir, no solo esperar que otros incorporen, sino nosotros incorporar, y eso creo que la cultura comunitaria lo hace, incorporar la idea de la producción de la tierra, de la mirada sobre la economía, de la mirada sobre la salud, sobre los medios de comunicación. Creo que tiene hay una mirada de la cultura transversal que parece importante en el contexto no perderla. No puede la cultura en este momento ser restringida a la que va a generar contenido para que la gente en su casa se entretenga ahora y siempre si decide no salir cuando termine. Tenemos que salir también a disputar y a seducir y a entusiasmar con el discurso transformador de la cultura en todo su espectro de la vida misma. Bueno, hay comentarios alentadores y de agradecimiento y también una pregunta que si les parece se las hago, si alguien la quiere contestar y ya vamos dándole cierre a este encuentro. Nos pregunta Claudio, si con tantas vinculaciones realizadas, ¿qué redes admiran? ¿Cuáles son sus modelos? Bueno, de alguna manera algo ya se ha comentado, esto de la red como horizonte, pero quizás hay algún ejemplo puntual que quieran comentar o reafirmar. A mí la red
de Fora do Eixo, Mídia Ninja en Brasil, me parece una mirada muy contemporánea de la red, pero porque contemporánea, voy a citar a un filósofo que no es que lo lea, sino que leí un texto, que se llama ¿Qué es ser contemporáneo?, que es Agamben, un filósofo que plantea que la mirada contemporánea no es, ¿qué es ser contemporáneo? Es no solo dejarse encandilarse por la luz de la época, sino lo contemporáneo es mirar lo que esconde también, lo que no ilumina, lo que está en el margen. Poniendo, por ejemplo, los soportes tecnológicos, una mirada contemporánea sin crítica podría ser asumirlas como pura posibilidad y puro beneficio. Una mirada más de Agamben sería mirar también lo que están proponiendo, qué está detrás de la industria del entretenimiento, del confinamiento, qué desigualdades genera. Me parece que el espíritu crítico, político, que en este caso esa red, Fora do Eixo, Mídia Ninja ejercen, me parece interesante como, además de tener una vocación de generación de redes muy natural, digamos. Naturalmente ya se piensan en esos colectivos como, no se entienden como por fuera de una red, digamos. No encuentra valor al hecho aislado, entonces ya es más natural, se nota aparte cuando es natural, pero sobre todo esa mirada política crítica sobre lo contemporáneo, me parece, sobre la vida contemporánea, que a su vez también retoma conocimientos ancestrales, sus pueblos originarios, sus culturas populares, me parece interesante como en esa red y como manera de mirar la cultura. Sí, de paso comentamos que hay un libro que relata la experiencia de Fora do Eixo, que está editado por RGC Ediciones, que no sé si es creo que es parte de la red de ustedes o siempre difunde eventos de la Exacto. red. Sí. Y que creo que ya está disponible online, así que si quieren conocer la experiencia, es un caso re interesante, tienen incluso en su momento, no sé si sigue, pero en su momento sé que el contexto cambió mucho, en su momento tuvieron hasta moneda propia de intercambio, desde para grabar un disco, Exacto. para ensayar, o sea, una propuesta bastante como revolucionaria, al menos en las ideas, digamos, en los hechos también, pero es muy desmesurada. Sí. ¿Podés repetir el nombre de esa red? Sí. Es Fuera de Eje. Fuera de Eje o Fora do Eixo, E-I-X-O. Fora do Eixo. Ahí lo Tienen otra desprendimiento. Y otro desprendimiento de ese colectivo se llama Mídia Ninja. Uh-huh. Es una red de comunicación, de activistas de comunicación independiente, Fora do Eixo, exactamente, así como lo ves. Ok. Interesante. Muy fuerte, muy poderosa en Brasil, y como decía Romina, tuvieron una moneda, tienen casas colaborativas en todo Brasil, o en varias partes de Brasil. Ahora inauguraron una especie de espacio cultural en el Amazonas. Bueno, son gente muy inquieta, muy poderosa, que forma parte de la red de espacios culturales del sur, pero ellos también a su vez están en muchísimas redes, muchísimas discusiones. Pero bueno, lleva un tiempo de consolidar ese trabajo, esa mirada, ese ya naturalmente pensarse colectivamente, que en realidad es, uno puede pensar una red como una instancia de necesidad, de convicción y de evolución también. Somos interdependientes, entonces claramente una red de evolución en el sentido de pensar de desarrollo, no en términos de mejor o peor, sino en el sentido de crecimiento. La red es mucho más natural que lo otro, digamos, que la mirada del emprendedurismo más neoliberal, aislado, enfocado en el que la idea genial se transforma en un referente social. Me parece que la idea de interdependencia, la idea de conexión, la idea de comunidad. La otra vez escuchaba a un escritor diciendo que la idea de comunidad e inmunidad en este contexto tiene relevancia, incluso existe la inmunidad de la comunidad, es decir, se es inmune en comunidad también. Entonces me parece que lo colectivo, lo colaborativo es más natural, digamos, es incluso un proceso más que evolutivo, es
armonizar lo que es más natural, que es ser independientes, estar vivos también gracias a de los demás. Así que lo otro es operativizar y ver cómo se llevan adelante de manera más organizada, porque claramente tiene que tener una organización. Pero el proceso colectivo es básicamente lo que nos define. Así De es. manera más profunda, más real. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, Pame o Sil, y ya nos vamos despidiendo porque estamos a minutos de llegar a las 2 horas y nuestro tiempo máximo. Bueno. No, yo agradecer, para mí mi red es la Red Nacional de Teatro Comunitario, pero bueno, la verdad que no quiero agregar más porque también o sea, está muy, muy interesante lo que aporta Corcho y bueno, realmente ya tiene o sea, la red tiene 15 años, creo, pero hay teatros que tienen más de 35. Somos más de 50 teatros comunitarios en todo el país. Y si estamos como estamos es porque nos queremos mucho, nos respetamos, nos queremos, nos cuidamos, queremos ser más y en cada lugar nos une el amor, la ficción, la comunidad, las ganas de hacer cosas en común, el respeto en las diferencias también, la fuerte consistencia que tenemos de lo intergeneracional, cosa que es algo muy distintivo. Nosotros trabajamos con niños, con adultos, con familias completas. Todas se suman a la tarea comunitaria, no hay un solo sector, sino justamente esta enorme particularidad es que todos están involucrados en esta construcción, que los coordinadores y los profesores son gente de la zona y que trabajamos sobre el rescate de los espacios públicos como espacios propios. Así que no quiero agregar más nada porque la verdad que el sentido simbólico de lo que plantea Corcho es lo que deberíamos tener todos también. Un abrazo enorme a Pamela, que puedan nutrirse para finalmente poder encontrarnos. Y a Corcho, muy lindo el aporte de las otras redes, y a Romina, a Claudio Pancera por hacer esta provocación, que esperemos que cada vez esto sea más amplio. Un abrazo enorme a todos. Bueno, por mi parte... Bueno, muchas gracias. Yo lo mismo. Dale, Pame, perdón. Sí. Por mi parte también lo hago corto. Para mí ha sido muy enriquecedor. Yo en este momento no puedo decidir por una red porque para mí también todo esto es muy nuevo y ha sido muy nutritivo de escuchar sus trabajos y las redes que existen. Para mí también, bueno, para mí es la primera vez que estoy formando parte de una red y además es bonito empezar de este cero con la red con la REA que se está creando acá en España y bueno, un poco más, yo creo que eso es la esencia que debíamos cuidar, que nutrirnos siempre, aprender siempre de lo que ya hay, de crear juntos, independientemente de las distancias, de las circunstancias, y bueno, seguir nutriéndonos. Entonces agradezco mucho de haber tenido esa oportunidad acá con ustedes y también, bueno, con la Real. Gracias, Pame. Muchas gracias. Gracias, Corcho, gracias, Silvia. Gracias a las jornadas también por la invitación y bueno, larga vida a estos espacios de encuentro que son tan importantes en estos tiempos de reavivamientos de muchos pensamientos muy conservadores. Así que bueno, seguimos en intercambio y les mando un abrazo grande. Abrazo grande, gracias. Claudio, el video quedará gracias, subido. Silvia, Pamela, abrazo secualero. Corcho, Romina, Saludos. Claudio, todos que están presentes, saludos. Gracias, Maca y Claudio, que están por ahí. Gracias a ustedes. Saludos.